Son las 8. 2 más suspendido. En Canarias. Arranca la mañana informativa y de entretenimiento en esta radio. Todo noticias. Todo noticias. Un espacio de información. Invitados. Entrevistas. Servicio social. Asesoría jurídica. Opiniones. Comentarios. Oyentes. Entretenimiento y muy buen humor para empezar bien la jornada. Todo noticias de lunes a viernes desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Solo aquí, en esta radio. Bueno, aquí tenemos una orquesta. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Vas a llegar con... Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, Consuelo? ¿Te va a pasar con su consulado? Papá. Papá. Ay, no, mi tía, por lo menos, porque después llegué. Mi mami. No quiero que lo deporte. Ay, no, papá. Voy a llamar a mi tía para que después de comer me venga a recoger. Tengo el número yo de memoria 34. Ay, no, y después para que llegue mi mami lo más pronto posible. Esta niña tenía incluso el número de memoria de la tía. Son todos estos niños que han sido concentrados en barracas, en malladas, que superan los 2.300 casos de niños a los que la política de Donald Trump, la política de los Estados Unidos de separar a los niños de sus padres como forma de represalia a la inmigración que se llama ilegal allí, pues hace que nosotros estemos asistiendo perplejos, seguramente con alguna dosis de una tristeza terrible, ¿no? De saber que estos menores, de saber que este tipo de políticas pues no solamente son dadas o creadas o concebidas o paridas por una persona extremista, esta sí extremista, sino que además eso tiene seguidores, eso tiene acólitos alrededor del mundo. Es decir, gente que piensa que esta es la mejor forma de garantizarse su propia supervivencia, que ve en los demás un miedo terrible para defender lo poco que tiene y que aparte de eso nos pone a media humanidad en contra de otra media humanidad, porque así estamos, asistiendo todos los días a esa batalla tan dura de tratar de calar la idea de que estas personas son seres humanos, de que los que se encuentran subidos en una barcaza malamente mantenida son seres humanos, de que los que se juegan la vida en el mar para tratar de alcanzar algo de lo que nosotros ya inclusive alcanzamos, son seres humanos. Y es curioso porque hay posiciones diversas en este tipo de cosas, ¿no? Inclusive hasta los llamados buenrollistas en ocasiones nos interpretamos qué hacer para detener una situación como estas, para tratar de salirle al paso a un problema como estos. Pero desde luego, las alternativas que se nos vienen por la cabeza no son como las que pasan por Estados Unidos, donde lejos de ruborizarse el presidente de ese país por las imágenes que le han dado la vuelta al mundo de estos niños, por los llantos que hemos escuchado todos, pues ha utilizado estas mismas imágenes, estos mismos llantos, para decirle al Congreso de los Estados Unidos que deben aprobar la reforma migratoria que incluye su muro en la frontera con México. Y a esto se suma pues lo nunca visto, campos de concentración para niños y niñas. Hay que decir, por ejemplo, que por lo menos de estos niños que están en esa zona, por lo menos 100 de ellos son menores de 4 años. Menores de 4 años que ya tienen que vivirlo en sus propias carnes. Y sin embargo, pues la política xenófoba continúa
Y no solamente en Estados Unidos, ya hablaremos de Europa. Buenos días. La administración Trump está construyendo nuevos centros de detención para niños con carpas militares en la frontera de Texas, donde han empezado a mandar ya a menores de 3 años y a bebés, según informa la agencia Associated Press, citando testimonios de abogados y médicos que han visitado los albergues. La política de tolerancia cero que está aplicando la Casa Blanca, separando a los niños de sus padres en la frontera, ha sacudido el panorama político. Los demócratas exigen el fin de esta práctica. Los republicanos hacen encajes de bolillos para conseguir que el presidente Trump respalde una reforma migratoria que pueda avalar parte de la oposición, ya que necesitan su apoyo para conseguir la mayoría necesaria. Un grupo de legisladores del caucus hispano protestaba a la entrada del Congreso pidiéndole al presidente que acabe con la separación de los niños. Trump se ha reunido con los republicanos que trabajan en 2 borradores que se votarán mañana jueves, previsiblemente, uno respaldado por los más conservadores, otro por los republicanos moderados. Ninguno de los textos contempla la separación de familias y ninguno contempla otorgarle la ciudadanía a los Dreamers, lo que en la práctica es ya una victoria para Trump. Pero si en Estados Unidos llueve, en Europa no escampa. Ahora la idea en un borrador que será analizado en la cumbre a finales de este mes, en la cumbre de presidentes de gobierno, de primeros ministros, pues de presidentes de repúblicas, no escapa, mejor dicho, en la cumbre de los ejecutivos de la Unión Europea se va a analizar la construcción de campos externos en los países de donde salen los migrantes. Es decir, antes de que salgan ya podrían estar concentrados en estos centros que van a ser financiados con dinero europeo. Literalmente el texto no habla de países de fuera, pero es evidente que la propuesta ha sido redactada para encajar en el proyecto de los gobiernos de la nueva derecha, que como Austria piden campos externos, porque el documento habla de plataformas de desembarco regionales, en las que seleccionar los inmigrantes que como asilados tienen derecho a quedarse en la Unión. Los portavoces de las instituciones explican además en privado que ha sido necesario introducir esta propuesta de última hora tras, atención, la experiencia del Aquarius, es decir, que la solidaridad en el gesto de España podría traducirse en prohibición total de desembarco para los rescatados de los naufragios. Me parecería lamentable que la Comisión apoyara esto, después de haber estado dando una batalla durante mucho tiempo con los estados por el tema de las cuotas. Me parecería una rendición indecente. Y segundo, yo espero que el gobierno Sánchez de ninguna de las maneras acepte esto. Acoger al Aquarius está muy bien, lo hemos celebrado todos, pero también un cambio en la política de refugio e inmigración por parte del gobierno español significa no aceptar esto en la próxima cumbre. Son las declaraciones del eurodiputado de Iniciativa Els Verds, Ernest Urtasun, ante un tema que provoca enorme preocupación entre los eurodiputados, ya que el Europarlamento, como la Comisión hasta el momento, han apoyado el reparto con cuotas solidarias. Bueno, pues imagínese lo que significa la penalización a ese gesto humanitario que ha tenido el gobierno de Pedro Sánchez. Que en este caso ya se esté pensando entonces en que, bueno, pues si hay algún gobierno por ahí que le dé por despertar la solidaridad y hacerse cargo de estas personas, como ellos dicen que esto genera un efecto llamada, ¿sí?, pues entonces resulta que lo mejor es no patrullar esas zonas, y como no patrullan esas zonas, pues entonces que se defiendan como puedan, que queden a merced del mar, que queden a merced de